Muy bien, estoy saludando al jefe de gabinete de ministros del Ministerio de Hacienda, para decirlo con corrección, Guido Sandleris. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nelson Castro, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, con varios temas, ¿no es cierto? Obviamente la economía está en el centro de nuestra atención, y el primero tiene que ver con el impacto que vaya a tener esta sequía que castiga a la zona productiva agrícola de la Argentina. ¿Ustedes ya tienen alguna proyección sobre los números que se proyectan? ¿Son los reales? Por supuesto, la sequía es un tema preocupante. En Argentina la producción agropecuaria es importante, nosotros la seguimos con mucha atención, y es uno de los factores que, si no vemos lluvias en los próximos días, puede estar afectando la tasa de crecimiento. Todavía no tenemos un número cerrado de nuestra reestimación del crecimiento. Nosotros para este año proyectamos un crecimiento de 3,5% hace unos meses, pero cuando actualizamos las proyecciones son varias las cosas que cambian, ¿no? Por ejemplo, lo de la sequía en forma negativa, Brasil creciendo un poco más rápido, en forma positiva, afectaría el crecimiento de Argentina. Entonces todavía no tenemos cifras nuevas, pero es algo que puede impactar negativamente. Hoy, junto con esto, por supuesto, en la problemática de la gente de todos los días está la inflación, que sigue siendo alta y castiga el bolsillo de la gente, sobre todo en el tema alimentario, ¿no? Con un contexto de aumento de tarifas y demás. ¿Ustedes qué proyección hacen del año? Porque mientras haya ajuste de tarifas va a ser difícil controlar la inflación. ¿Qué escenario hay para este año? Mira, es muy importante no perder la perspectiva, Nelson, con el tema de la inflación. El año pasado, ¿sí?, la inflación fue 24,8%. Es la más baja desde 2011. ¿Sí? Más baja, por supuesto, que la de 2016, que fue cerca de 38%. Entonces, usted me dice, no están controlando la inflación, y la verdad es que uno ve una baja muy importante, casi 14 puntos de inflación que bajó el año pasado. La meta para este año de inflación es 15%, lo cual implicaría una baja de otros 10 puntos. ¿Es cumplible? Yo creo que sí. Pues justamente cuando en diciembre se cambiaron las metas y era 10, ¿se acuerda la meta para este año? Y le elevamos a 15, era porque nos parecía, después de 2 años de gestión, que la meta esa de 10% no era cumplible. Nos parece que esta definitivamente lo es. Pero lo importante es que lo que no hay duda, si usted mira qué dicen, seguro usted entrevista economistas y consultores frecuentemente, y medio que hay un consenso que la inflación este año va a ser bastante menos de lo que fue el año pasado. Y si mira el relevamiento expectativa del Banco Central, ¿sí?, los consultores dicen que en 2019 va a ser también mucho menor que la que veamos este año. Y lo mismo pasa con el crecimiento que hablábamos recién. La economía va a crecer más este año que el año pasado, que a su vez creció más que en 2016, ¿sí? Claro, ahora esto es verdad, pero sin embargo los consultores con los cuales venimos hablando de todo el espectro ideológico, ¿no?, porque es un tema profesional, todos proyectan más del 15%. Unos están en el 17%, otros se van hasta el 20%. Por eso le pregunto, efectivamente viene bajando la inflación, pero de los que consultamos, ninguno se quedó con el 15%. Todos fueron entre el 17% y el 20%. Sí, yo creo que, fíjese que estamos, de lo que usted me dice, estamos muy cerquita, ¿no? Si nosotros tenemos como meta de 15 y me dice que tiene que consultarse entre 17 y 20, el promedio, creo, de las expectativas de los consultores es 19%. Estamos hablando de una diferencia de 4 puntos con la meta del Banco Central. Me está diciendo, todos los consultores piensan que la inflación va a bajar 5 puntos este año como mínimo. Pues fue casi 25 el año pasado y me dice menos de 20 este. Entonces, lo que a mí me parece que es importante, y darle tranquilidad a la gente, es que nosotros entendemos que la inflación todavía está alta. Argentina tiene que llegar a tener una inflación de un dígito como tienen casi todos los países del mundo. No hay ningún motivo para que no podamos hacer eso, pero ese proceso es gradual y va bajando la inflación, ¿sí? Y entonces creemos que este año va a ser mejor en ese sentido de lo que fue el año pasado. El otro tema que siempre discutimos, yo tengo preguntas de Carlos Burgueño, es que por supuesto el índice es el que es, y hoy el índice es creíble, esto es indiscutible. Pero después cuando uno va al desglose, el efecto es diferente, obviamente. Hay todo un tema con alimentos que sigue marcando todo un problema para el bolsillo del que menos tiene, porque en la alimentación esa inflación va por arriba de ese promedio, por lo menos lo que en el bolsillo uno lo nota. Yo voy al supermercado, uno ve los aumentos de los precios, y eso lo torna todavía mucho más dramático, porque en esos productos sensibles, el que puede acceder solamente al alimento vive una inflación mayor a eso que marca el índice. Sí, hay, no sé, la semana pasada el INDEC divulgó los valores, digamos, el aumento de lo que es la canasta básica,
¿sí? Donde los alimentos tienen un peso un poco mayor y siempre, digamos, y crece un poquito más que lo que es el índice de precio del consumidor, que también incluye servicios y demás. Y eso es usual, ¿sí? Eso pasa habitualmente, que crece un poquito más rápido. En algunos momentos los alimentos aceleran, su crecimiento, otros no, pero digo, no es una diferencia sustantiva. Al final, a mí una de las cosas que más me impresiona de la discusión que yo veo de la economía en este momento es que muy rápido uno pierde la perspectiva, ¿sí? Discutimos con el mismo énfasis. No sé, si los alimentos están creciendo un punto más rápido que lo que dice el índice de precio del consumidor, que cuando en el gobierno anterior nos decían que la inflación era 8% cuando era 30%, y la misma, y a mí me parece que está bueno discutir con el mismo énfasis, pero no perder la perspectiva, que estamos discutiendo al margen. Usted me dice, bueno, los consultores esperan que sea 3 puntos más. Está bien, digo, estamos ahí. Como dice, los alimentos se pueden, y está bien, y yo sé que para la gente es un tema, y obvio. La inflación nos desvela, es uno de los temas prioritarios para este gobierno, ir bajando la inflación. ¿Sabe lo que pasa? Le digo una cosa que es difícil, Nelson. Lo difícil es bajar la inflación sin que eso genere un colapso de la actividad económica. Y eso es difícil. Y lo estamos logrando, porque usted fíjese que el año pasado fue un año muy, muy especial para Argentina. Uno, de nuevo, perspectiva. El año pasado bajó la inflación, como le decía, la economía creció, ¿sí? Al mismo tiempo bajó el déficit fiscal, bajamos el gasto público como porcentaje del PBI y bajamos los impuestos. ¿Sí? ¿Sabe cuánto tiempo pasó desde la última vez que esas 5 cosas ocurrieron en Argentina en un año? Mucho tiempo pasó, pero por 100 supuesto, años. 100 años. Sin duda, lo que, 100 años que no pasaba, entonces sin eso duda, es importante. Yo lo entiendo. Acá se dan dos cosas que le pasa a ustedes como a cualquier gobierno. Está la visión que usted tiene desde adentro, que es esta de la perspectiva, que es real, ¿no es cierto? Aun cuando después hay discusiones, ya Carlos va a hacer preguntas técnicas. Pero después está el día a día de lo que le pasa a la gente. Y eso marca la temperatura social del momento, que es inevitable factor de esta. Pero por supuesto, usted ve la perspectiva y dice, yo voy a llegar hasta allá. Pero el tema es que mientras tanto, la gente vive su día y la gente pierde perspectiva. Entonces, el tema de ese choque de diferencia es muy fuerte en cuanto, no digo al humor social, al bienestar de mucha gente, ¿no es cierto? Sí, usted marca un punto que es muy importante. Lo que usted dice es cierto. Digo, que yo le diga que la economía creció el año pasado y va a crecer ¿sí? Primera vez que crecemos 2 años seguidos en la década. Que eso va a pasar. No quiere decir que todos estén mejor. Exactamente. Eso lo entendemos. Lo que pasa es que tal vez esto que usted dice de estar adentro, de conocer los números de economía más, uno tiene más conciencia que si no hacíamos los cambios que se hicieron a partir de diciembre de 2015, esta economía iba al colapso, íbamos a una nueva crisis. Entonces, cuando uno sabe que se hicieron cambios que son difíciles, ¿sí? Y que se hicieron logrando que la economía, digamos, tuviera una recesión al principio de 2016, pero que enseguida saliera y creciera, que estamos bajando la inflación con crecimiento, ¿sí? Que está bajando la pobreza, que está creciendo el empleo. Entonces, esa combinación, por eso yo se la enfatizaba, al haber reduciendo el déficit fiscal, es difícil. Y entonces creo que hay muchos méritos en esto que se está haciendo, lo cual no quiere decir que estemos teniendo ya el país con el que soñamos. Eso lo entendemos perfectamente, falta mucho. Si usted mira lo que nosotros decimos habitualmente en el mensaje del presupuesto que enviamos al Congreso, decimos, Argentina tiene que crecer 20 años en forma seguida, 3%, así como este año, como el año pasado, para tener el país que queremos. Dale, Carlos. Guido, Carlos Burgueño, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? A ver, me engancho con esto último y después vuelvo al tema de la inflación. En el 2017, para ratificar o no, ¿la Argentina creció 2,8%? El dato oficial de crecimiento lo publica el INDEC. INDEC todavía no publicó los números del último trimestre del año, ¿sí? Nuestra estimación en este momento es que va a ser cercana a 2,8%. Puede ser 2,9, puede ser 2,7, pero va a estar ahí. O sea, no se paga el cupón PDI, ¿no? No, abajo de 3% no se paga el cupón PDI. Y ya, digamos, pero de nuevo, no esto es una proyección
de Hacienda. Falta el número oficial del INDEC y tenemos que esperar que se divulgue. Vuelvo al tema de la inflación, ¿no? Alguien que va a discutir paritarias a partir de esta segunda quincena, ¿usted le recomendaría que firme el 15%? Mire, yo creo que hay que entender bien cómo funciona esto de las paritarias antes de darle mi recomendación. ¿Cuál es el rol del Estado en la paritaria? ¿Sí? Primero es que la mayoría de las paritarias son entre privados y el Estado no participa, ¿sí? Son entre empleadores y trabajadores del sector privado. En esas paritarias la recomendación dependería de la realidad de cada sector. Hay sectores que a lo mejor están muy bien, que han crecido mucho, muchas ganancias de productividad, y ahí entonces es probable que puedan llegar a un acuerdo que esté arriba del 15%. Hay otros sectores que están un poco más complicados a lo mejor, y entonces el número del 15% les parece excesivo. Es difícil decir un número igual para todos, por eso justamente hay paritarias por sectores. ¿Qué paritarias participa el Estado? El Estado participa en aquellas en las cuales es empleador, con empleados públicos, ¿sí? Y de esas negociaciones es parte, y ahí, del lado del Estado, lo que entra a jugar también es lo que llamamos los economistas la restricción presupuestaria. Así que tenemos un Estado que nos han dejado un Estado con un fuerte déficit fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Un Estado que sistemáticamente gastaba más de lo que le ingresaba. Si uno mira lo que pasó entre 2004 y 2015, uno ve que pasamos de un superávit de 4% del PBI a tener un déficit de más de 5% del PBI. Es uno de los factores que nos llevaban a una nueva crisis, un déficit que crecía año a año, y eso es lo que empezamos a corregir en 2016. Muy bien, Guido Sandleris, el jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda. Sandleris, muchísimas gracias por este contacto con...